Con su venia, presidente. Bienvenida, secretaria, a esta casa de todos los mexicanos. La agenda es muy amplia, entonces nos centraremos en algunos temas, los demás serán abordados con mucha precisión por mis compañeros de la fracción. En el mensaje de su tercer informe de gobierno, hablando de política exterior, el licenciado Enrique Peña Nieto afirmó: con acciones como estas, en 3 años, México ha logrado reposicionarse en el mundo como una nación confiable, atractiva y comprometida con las mejores causas de la humanidad. Sin embargo, la realidad es otra. Frente al mundo, México no es confiable, no se presenta como un país atractivo, más bien como peligroso e impune, y de ninguna manera le alcanza al gobierno para afirmar que está comprometido con las mejores causas de la humanidad. La verdad es que hoy el prestigio de México, la defensa de los intereses nacionales y la protección de los mexicanos en el exterior está en su punto más bajo. México es conocido como el país de la corrupción y la impunidad, donde se fuga el enemigo público número 1 sin que tenga ninguna consecuencia, donde los normalistas mueren y sus instituciones se muestran incapaces y cómplices, donde las casas blancas son símbolos de vergüenza, del crimen sin castigo. Los principales medios de comunicación del mundo han dado cobertura detallada y amplia a estos hechos, así como testimonio de la incapacidad del gobierno mexicano para enfrentarlos. Ya no son nuestros símbolos culturales los que nos dan identidad. Hoy se identifica a México por la debilidad de su Estado y la violencia. De verdad, entendemos lo difícil que debe ser promover a México en la comunidad internacional con un país incendiado, con un país agraviado. Usted lo ha señalado. La política exterior no es diversa a la política interior. Pero, ¿cómo vamos a tener credibilidad en el exterior si no la tenemos en el interior? ¿Cómo vamos a tener credibilidad si usamos los espacios más importantes, como el de Naciones Unidas, para subir temas de la agenda nacional? Pero, más allá de la deteriorada imagen de México, debemos reconocer la pérdida de influencia, liderazgo y rumbo. Hemos dejado de tener una posición de vanguardia en temas clave como derechos humanos, buen gobierno, cambio climático, entre otros. El papel hoy es testimonial, es de decán, sin propuestas ni contenido, cuando no, la descalificación o la refutación de organismos internacionales. La agenda actual del gobierno se ha centrado en giras internacionales del presidente y las que hacen mandatarios de otros países a nuestro México. Pero entendámoslo, las comitivas, las ferias gastronómicas, los viajes de impostura no son política de Estado, son parafernalia, pose y oropel. Más que eso, no hay nada. Pero más allá de la frivolidad, es de la más alta preocupación de este Senado, o por lo menos de la fracción del PRD, el juego torcido del gobierno de negar realidades que todo el mundo ve. Las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales, como la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ha externado su preocupación por la violencia y la transgresión de las garantías fundamentales que ocurren en nuestro país, o la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que nos brinda un gran ejemplo. Su presidente mencionó sobre los estudiantes desaparecidos en Iguala. Todo el mundo sabía de ellos y, sin embargo, el gobierno tardó meses en incluirlos en las bases de datos. Y no podemos dejar de mencionar la afirmación de Amnistía Internacional en que la tortura está fuera de control y es generalizada en México. Frente a esto, la respuesta diplomática ha sido descalificarlos y cuestionarlos, cerrando al escrutinio internacional y la colaboración. En cuanto a la relación con Estados Unidos, es de clara y pública la desconfianza del gobierno de ese país en el gobierno mexicano, además de que la agenda de la elección presidencial norteamericana tiene hoy como uno de sus ejes el agravio y la discriminación a los mexicanos. La respuesta es la tibieza, la pasividad y la indolencia. Frente a estos retos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como instrumento del Estado mexicano, se encuentra burocratizada, con un marco legal anticuado e inoperante. Vale la pena revisar los viajes y las giras de los altos funcionarios de la Secretaría, la cantidad y sus condiciones, pero sobre todo vamos a revisar cuál es el valor público y la utilidad específica de cada uno de ellos. No dejamos de reconocer
que hay ciertos avances, sobre todo en el acercamiento con Gran Bretaña y Francia. Y para poner en contexto el tema de la imagen, permítanme traer a la memoria una cita textual. Dice: los hechos ocurridos en Iguala o la fuga del penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho, señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipales, estatal y federal, y en algunos casos del ámbito privado, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. Estas situaciones son muy distintas entre sí, pero lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza en las instituciones. Seguramente la totalidad de los senadores estará de acuerdo en esta afirmación, porque es parte del mensaje de Enrique Peña Nieto. Entonces, esta es la imagen de México aquí y es la imagen de México en el mundo. A confesión de parte, relevo de prueba. México tiene actualmente una imagen negativa en el mundo y para revertirla se requieren medidas que tengan impacto a corto plazo. No lo se señala su servidor. Lo dijo el embajador Andrés Rosenthal Gutmann, embajador eminente y director asociado del Instituto Brookings. Los hechos y confesiones nos muestran la realidad. Lo otro, negar la realidad, es la incapacidad de entender el mundo y aprovechar las oportunidades del momento. Los días del Saving México pasaron. El milagro mexicano fue tan efímero como artificial. La diplomacia del petróleo se agotó. Las visitas, las giras y las demás acciones relacionadas a promover las inversiones, particularmente en energía, fueron de magro resultado. Tanta visita, tanta parafernalia para tener licitaciones vacías y desairadas. Por lo que respecta al acuerdo Asia-Pacífico, nos preocupa, además del secreto, también la protección de los sectores textil, lácteos, fármaco, acero, azúcar, entre muchos otros. Sin embargo, esperaremos a tener el documento para tener una opinión más formada. Señora secretaria, permítame adelantarle vísperas. En las próximas horas, usted oirá con alta probabilidad una serie de discursos, algunos con unos datos aislados que nos llevarán al hemos avanzado pero falta por hacer. Al enérgico no lo permitiremos mientras nosotros nos tomamos un tecito de tila, usted sabe, para el susto de la emoción. El más diplomático no lo regatearemos, pero nosotros no regateamos nada, es la terca realidad, por algunos de los que muy probablemente escuche. El punto al que queremos llegar es salirnos de estereotipos y lugares comunes para ver qué es lo que más conviene. En 8,000 años de historia no hay un caso documentado donde la apología o la cortesanía hayan servido de algo, por lo que negar la crisis de imagen y de prestigio de México no le hace bien ni al gobierno ni al país. Si Peña ya reconoció que estamos en una situación delicada, ¿por qué insistir en ver un México que nadie lo ve ni adentro ni afuera? No podemos tener un diálogo productivo a partir de negar la realidad o donde se espere que el papel del Senado sea de acompañante o de comparsa. Las relaciones exteriores son un elemento fundamental para la solidez y fortaleza del Estado. En el equilibrio de las naciones hay dos lógicas, la de la fuerza y la de la legitimidad. Y no hay legitimidad sin credibilidad. Las imposturas nos hacen una nación más vulnerable. Podemos recuperar el prestigio, pero esto no depende de que contraten otro publicista o hagan otra campaña. La clave está en cambiar la orientación, reconocer que quien señala la realidad no ofende ni agravia. Se necesita replantear la estrategia. Usted ha dicho que tenemos una política pragmática e innovadora. Nos hubiera gustado que fuera nacionalista. Si usted hace una propuesta basada en reconocer la realidad, cimentada en la honestidad, la cooperación, los derechos humanos y la auténtica defensa de los intereses de los mexicanos, el PRD la apoyaría con decisión. A partir de esto, señora secretaria, le pedimos que tome postura sobre los siguientes puntos. 1. Si reconoce o no que existe una crisis de imagen y de prestigio de México en el mundo, en particular por el tema de derechos humanos. 2. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores requiere un rediseño que le permita actuar de manera más eficaz y austera. 3.
Si la Secretaría de Relaciones Exteriores requiere mejorar la calidad de los servicios consulares. Si los supuestos anteriores son ciertos, como lo son, ¿cuál sería su estrategia para abordarlos? Y sobre esta estrategia, ¿a qué convoca al Senado de la República? Es cuanto.